Hola a todos y bienvenidos a una nueva review, que aviso de que será un tanto más corta, como ya habéis podido observar en la duración del vídeo. Esto es así porque al mismo tiempo estoy preparando los siguientes tops por demanda popular. Además, no es que el juego en cuestión tenga demasiadas capas a pelar. Paso a hablaros de Titan Souls. ¿Cómo se crea un videojuego? ¿Cuál es el proceso desde el nacimiento de una idea hasta el producto terminado que compramos y disfrutamos? Los caminos son muchos. Muchos desarrolladores y grupos tienen su propio modus operandi, pero sí es cierto que la gran inmensa mayoría nacen de un prototipo, de esas versiones tempranas en las que vemos a nuestros héroes aprender a caminar y a atacar, a veces aún sin cuerpo y rodeados de gráficos temporales o reciclados destinados a ser sustituidos en el futuro. Hay muchos proyectos que jamás pasan de un simple prototipo, que nunca pasan de algo que explora una simple mecánica de juego, y algunos de esos proyectos han sido tristemente añorados de tanto que prometían. La conceptualización es una forma de que un diseñador mejore sus habilidades de la misma forma que Pixar, por ejemplo, crea sus cortos animados para probar tecnologías y plugins que luego mejorarán y dominarán con mayor maestría en sus largometrajes. Con este espíritu de mejora nacieron las Game Jams. Una forma en la que un diseñador o un programador, o ambos, o un grupo de gente con sencillamente habilidades afines, crean un juego en un plazo de tiempo cortísimo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, no es lo normal que tengan algún tipo de premio en metálico, pero sí consiguen reconocimiento. Un título de ganador como que has destacado en algún punto. Eso consigue atraer la atención de otros profesionales que pueden querer trabajar con ellos para crear proyectos mayores. La experiencia es el verdadero premio. Sentir que has aprendido, mejorado y crecido como profesional y has soportado la presión. Así que, en un sentido u otro, todos ganan. Habrás oído muchas veces el nombre de la Global Game Jam, la Indie Game Jam, la Ludum Dare o la Nordic Game Jam, por citar unos pocos. Normalmente durante las Game Jam se da un tema, una idea o un concepto para seguir y a ver quién saca lo mejor de él. Mark Foster, el jefe de programación, y David Fenn, el compositor, ya habían participado en el pasado en una Ludum Dare creando un juego llamado Leave Me Alone. El tema de esa Ludum era minimalismo. Seguro que habéis visto otras obras de esa categoría como Gods Will Be Watching o Minimetro. Para un par de Game Jams después, se juntaron con el artista Andrew Gleason para crear la versión de la Ludum Dare 28 de Titan Souls. El tema de esa Game Jam era una frase: solo tienes uno. ¿Solo tienes un qué? ¿Una vida? ¿Un salto? ¿Un disparo? No fue el único juego nacido de esa jam que consiguió salir adelante con esa premisa. En Steam podéis encontrar Porcupine, por ejemplo. En Titan Souls encarnamos a un silencioso joven en una aventura de RPG de acción. Nuestra arma, un arco y una única flecha. Nuestros enemigos, los titanes, criaturas de gran tamaño y poder. Tenemos un único punto de vida. Incluso uno de los modos desbloqueables del juego lleva esa idea al extremo, dándonos una sola vida para todo el juego. Yo, como veis, me he quedado muy cerquita, casi lo consigo. Esta filosofía de un solo intento se traspasa en un intento de equilibrar la balanza a los jefes. El sentimiento buscado en todo el juego es el de esos combates de videojuego en el que estás a punto de morir, pero el jefe también. No te queda nada para curarte y te la juegas. Los combates en Titan Souls son todos peleas de boss y necesitarás hacer uso de tu arco para asestar el golpe en el momento preciso. El punto fuerte y central del juego es que cada combate es diferente. La idea de la mecánica es que puedes moverte y esquivar, pero no puedes atacar en movimiento. No tienes ayudas de apuntado como crosshairs o selector de objetivos y como a un arco real, necesitas un momento para tensar el arco y disparar. Todas estas mecánicas han sido estudiadas para combinarse junto con el desafío que representa cada combate. Cada vez que disparamos nuestra flecha, podemos recogerla o atraerla hacia nosotros para volverla a disparar, una acción que también se ve afectada en diversos momentos del juego. Me ha gustado que después de los 4 jefes iniciales puedas ir a donde quieras en el orden que te apetezca. Cada combate explora un aspecto del combate del juego. Puede que tu enemigo sea muy resistente, que con cada ataque su capacidad de ofensiva es mayor. Puede que sea muy rápido. Puede que no deje de moverse, quizás. Los combates en Titan Souls son un lanzamiento de moneda. Jugársela a que podrás no solo sobrevivir, sino acertar en ese preciso instante, en ese preciso momento. ¿Cómo vences a un jefe cuyo único punto débil es la zona donde dispara? ¿Qué tal uno que tiene poderes parecidos a los tuyos cuyo ataque es doble? ¿O uno que usa tus mismas habilidades contra ti? ¿Cómo vencerías a un jefe que es invulnerable de frente y nunca te da la espalda? ¿O a uno que te deja sin munición o que usa la tuya propia contra ti? Cada jefe es un puzzle diferente. Has de aprender a manipularlos en base a tus acciones, sus comportamientos y el escenario en el que estás. Titan Souls es un laboratorio de pruebas de mecánicas de combates contra jefes y cada uno es diferente. Cada uno tiene un giro especial. Al igual que en los juegos de Miyazaki, te encontrarás muchas veces con que algunos sencillamente se te atraganta u otros que sorprendentemente no te llevan más de un par de intentos. El esquema de fases que se suele seguir como jugadores. ¡Ay! ¡Uy! ¡Hostia! ¿Cómo?
Creo que ya lo pillo. Vale. A ver. Venga. ¡Joder! ¡Me cago en Dios! ¿Por qué? Sí. ¡Joder! ¡Jódete! Todo va bien. El monstruo ha caído, hasta que tienes que matar al siguiente. El diseño del mundo de Titan Souls es minimalista. Es un mundo vacío, de colores afables, y aunque fértil, es solitario. Las ruinas están en decadencia, pero no por una catástrofe ni un ataque, sencillamente parecen olvidadas. Todo el diseño del mundo rebosa belleza, pero también melancolía. ¿Qué ha pasado en este lugar? El mundo está decorado con detalles de grabados, de figuras. ¿Cuentan una historia? ¿Nos advierten quizá del peligro? El juego pretende dar la impresión de profundidad, de que hay un universo detrás, pero es como una función de marionetas, un teatro, es falso. Y no hay nada detrás, no hay explicación, ni guión, ni trasfondo más allá de las palabras del titán oculto. Cada cual se monta la historia que más le gusta en su cabeza. Las motivaciones del personaje no están claras porque nunca se explican. Se habla de que se ha pagado un alto precio por la flecha, pero nunca explica ni qué precio ni con qué fin. Al ser un juego que se basa en sus mecánicas y en sus combates, no necesita historia, y aún así es hermoso. El arte es muy bonito y la banda sonora de David Fenn es sencillamente maravillosa. Los temas acompañan perfectamente cada localización y cada encuentro de batalla. Titan Souls no lo considero un juego en realidad. Quiero decir, es divertido y muy bien realizado, pero su valor se basa no en sí mismo solamente como obra, sino en ser más bien una tierna carta de amor a los videojuegos. A algunos de los actuales, pero sobre todo a los clásicos. Todo está para recordarnos lo maravillosos que eran esos juegos que tan buenos momentos nos hicieron vivir. Es una obra que muestra un templo enorme lleno de titanes y dejando a un lado la historia, diría que es casi un templo a los videojuegos. La arquitectura, el movimiento del protagonista, los colores y algunos diseños de monstruos o de niveles. A veces traspasa un poco el terreno del homenaje para casi caer en la copia descarada, pero Titan Souls es así y es una espada de doble filo a mi entender. Sus influencias y su apartado artístico y jugable sin duda lo convierten en un título especial, pero el hecho de pretender ser un homenaje también le despoja un poco de su identidad. Creo que el hecho de no tener un apartado narrativo más presente agrava este detalle. He tenido mucha suerte de encontrarlo rebajado porque si os soy sincero, me lo he pasado bastante rápido y los 15 € que valen su precio normal me parecen excesivos. Si el dinero no es un problema, lo habéis rebajado, o sencillamente buscáis juegos que podáis terminar rápido, es una buena opción. También decir que solo lo he terminado en el modo normal. Sé que el modo difícil cambia alguna línea de diálogo, pero por lo demás solo cambia la dificultad y la dinámica de los jefes. Perfecto para los que buscan superarse y dominar los juegos que prueban. Me gusta ver el camino que ha hecho Titan Souls desde su nacimiento como una participación en una jam. Te hace pensar qué ideas merece la pena explorar y cuáles no. Te hace preguntarte cuántos juegos no pasarán de una experiencia de menos de un minuto, de hasta dónde se puede llegar si tiramos de los hilos correctos. Si a veces os aburrís y más aún si queréis entrar en el mundillo, probar juegos de estos concursos es una buena forma de echar la tarde y de plantearse nuevas formas de jugar. Quizá alguno de ellos haga resonar algo en vosotros y os dé la idea que os permita dar el salto. Mientras Titan Souls ha venido y se ha mostrado, y los fans lo han jugado con cariño. Puede que sea pequeño, puede que sea humilde, pero ha encendido una pequeña llama de nostalgia y pasión por los videojuegos en mucha gente, algo que espero actúe como referente inicial para nuevos creadores.